TV y arrancamos. En la lección anterior analizamos 4 realidades respecto a la fe que necesitamos comprender y aceptar para desarrollar una confianza más firme y robusta en nuestro Dios. Y como consecuencia, ser más obedientes a Él y ver cumplidas en nuestra vida sus promesas. Analicemos ahora las realidades restantes. Las realidades restantes. Luego hay un título en letras negrillas que dice, hay un número, ¿verdad? ¿Cuál es ese número? 5, pastor. 5, eso. Dénmelo bien rápido hasta donde puedan y ahorramos más tiempo. 5. Y ese título, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué dice? La misma persona que leyó, por favor. La fe firme se basa en evidencias racionales. Vamos a ver cómo se oye si lo leemos todos a la vez. 1, 2, 3. La fe firme se basa en evidencias racionales. Nales, se oyó todavía, nales. Está bien. Lo repito yo solo. La fe firme se basa en evidencias racionales. Miren la primera cosa bonita que vamos a aprender aquí. Existen evidencias o pruebas que satisfacen nuestra integridad intelectual y nos dan confianza plena en que estamos creyendo la verdad y no la mentira. Estas evidencias nos confirman que estamos siguiendo al Dios vivo y verdadero y no una ilusión, y que estamos creyendo en su palabra verdadera y no en palabras falibles. ¿De qué hablamos cuando decimos palabras falibles? Un voluntario que me conteste. Que falla. Puede tener error. Correcto, las dos respuestas son buenas, que fallan o que pueden tener error. Entonces repito, y no en palabras falibles inventadas por el ser humano. Dios nos llamó a tener una fe inteligente, no una fe superficial, ciega y mal informada. Esto no sería fe, sino fanatismo o religiosidad anti-intelectual. Revisemos los siguientes pasajes que nos instruyen a tener una fe razonada. Repito, revisemos los siguientes pasajes que nos instruyen a tener una fe razonada. No se vayan a enojar conmigo esta tarde, pero yo no voy a hacer que leamos todas las citas. Ya vi cuántas son en la lección. Sería bonito, pero vamos a leer por lo menos 2 de las citas, y esto dependiendo del tamaño. No quiero enviarlos a las 9:30 de la noche a los tacos de los desvelados. Vamos a ver, ¿qué citas escogimos? Revisemos los siguientes pasajes que nos instruyen a tener una fe razonada. Vamos a leer una cita extensa. Es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. 3 textos. A esto aquí le quiero pedir a Julio Bello que nos haga el favor de buscarlo con calma y leérnoslo en voz alta. Y cuando esté leyendo el hermano, por favor, atendamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Solo se va a leer una vez, por lo tanto, atendamos. Luego haré unos comentarios, por favor. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, 14, 15 y 16? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bien leído, Julio, bien leído. Allí se nos habla de la confianza con la que damos testimonio cuando nos preguntan de nuestra esperanza en el Señor. Ahora pasamos al siguiente párrafo. Estén practicando conmigo los que al ratito van a leer párrafos de 3 renglones o de 5 renglones. Por favor, estén practicando en su mente. Dios nos ha dado nuestra mente y espera que la usemos para comprender las cosas. Si bien hay aspectos de la vida y del carácter de Dios que superan nuestra capacidad racional y que se comprenden y creen por fe, no obstante, estos asuntos no atentan contra la razón misma. No atentan contra la razón misma. Repito eso. No obstante, estos asuntos no atentan contra la razón misma. La fe verdadera no es contraria a la razón. Qué bonito. La fe verdadera no es contraria a la razón, sino que muchas veces la supera. La fe verdadera supera a la razón. Actualmente recibimos continuos ataques a nuestra fe por medio de afirmaciones que escuchamos en la escuela, con los compañeros de clase, en el trabajo o a través de los medios masivos de comunicación. Muchas de esas ideas contrarias a la verdad o con verdades a medias ponen a pensar y a veces a dudar a muchas personas. Debido a que muchas de esas afirmaciones son artificios intelectuales bien estructurados, son sofismas que conducen al error, son argumentos que contienen hechos evidentes de la naturaleza o la historia, pero envueltos con presuposiciones, opiniones e interpretaciones equivocadas. Muchas de estas argumentaciones casi siempre parecen contradecir lo que la Biblia enseña. Parecen contradecir, no la contradicen, no logran su cometido. Debido a esta realidad, es también importante que conozcamos las evidencias de la fe para ser fortalecidos con razones claras, para mantenernos firmes ante los cuestionamientos que recibimos. Pero más importante que el presentar defensa de la fe es el hecho de que estemos convencidos que nuestra fe cristiana, ¿qué tiene? Sólidas bases. Sólidas bases. Tiene sólidas bases o bases sólidas, es igual racionales, sobre las cuales se fundamenta evidencias que Dios nos dejó en su creación, en Jesucristo y en las Escrituras. Esto hará que nuestra confianza en Dios sea mayor cada día. Vamos a hacer una prueba con el siguiente párrafo, donde empieza con las evidencias. Vamos a hacer, concéntrense bien y vamos a leerlo en voz alta todos. Vamos a ver si no se oye tan gracioso, pero si lo leemos pausadamente, más o menos así. Las evidencias que fundamentan una fe cierta. Vamos a tratar de leerlo a esa velocidad. Ese parrafito que tiene 3 renglones y medio, el final de la hoja número 1. A ver, vamos todos. ¿Qué dice? Las evidencias que fundamentan una fe ciertas son de dos tipos: internas palabra de Dios y y externas. A la misma.
Aquí Aquí tenemos Tenemos algunos ejemplos de estas evidencias. no son No son todas las todas evidencias que las Hay Hay muchas muchas más, más, pero por razones de tiempo y espacio, espacio incluimos estas evidencias son muy importantes. son muy importantes. Llegó al final nuestra hermana, pero llegó muy bien. Las evidencias que fundamentan una fe cierta son de dos tipos. No olvidemos, cuando vamos nosotros a presentar evidencias que fundamentan nuestra doctrina, son de dos tipos. La primera evidencia la llamamos evidencias internas. ¿Saben por qué? Es como decirle a la persona, la palabra de Dios dice, que Dios creó todas las cosas. Y siendo la palabra de Dios, la Biblia, un libro de primera línea en el mundo entero, en el mundo incluso intelectual, las sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son famosas aún entre los intelectuales, aunque nosotros no seamos considerados intelectuales, pero somos inteligentes. Dios nos dio inteligencia. Entonces, las evidencias internas es lo que la palabra de Dios dice. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, Dios es el creador. ¿Cómo empieza Génesis 1:1, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O empieza así. Se cree que en los albores de la humanidad Dios creó los cielos y la tierra. Así empieza Génesis 1:1. ¿Cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego sería bonito ponerle entre paréntesis, gústenle a quien le guste. ¿Lo crean? No lo crean. O no lo crean. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego cuando nos trasladamos al Salmo 19:1, los cielos Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es evidencia interna. ¿Notaron eso? Son dos tipos, internas en la palabra de Dios y externas a la misma. Evidencias que no están en la palabra de Dios, pero que nos prueban. Dos ateos, uno de ellos apellidado Ferguson, ateos, uno de ellos apellidado Ferguson, Adam Ferguson, y otro que olvido su nombre en este momento, estaban acostados una noche en un césped muy bonito en una de sus cabañas donde vivían sus familias y estaban mirando, no olviden ustedes, eran ateos, se propusieron probarle a la gente que no hay Dios. Y una noche despejada, una noche preciosa, estaban acostados con sus pajillas secas en las comisuras de los labios platicando de cualquier cosa y estaban acostados mirando al cielo y el cielo estaba pobladísimo de estrellas, de días, de galaxias y todo esa noche. Y de pronto uno de ellos que estaba acostados así informalmente en el césped se levanta hasta la cintura, pero sorprendido, y le dice al otro, Adán, Dios existe. Y le dice el otro, ¿qué dijiste? Y luego dice él, olvídalo, olvídalo. ¿Cómo explican eso? ¿Quién me explica eso? ¿Qué pudo haber pasado allí? Porque se maravilló lo que sus ojos estaban viendo en el firmamento. ¿Quién me contestó? Daniel.
Perfecto, Daniel, gracias. Fue un momento sorprendente para él y actuó con la razón que tenía y sin pruebas de ningún libro, sencillamente se le salió espontáneamente y le dice a su amigo, Adán, Dios existe. En otras palabras, tiene que ser real. ¿Quién puede colgar esas cosas allá arriba? ¿Quién puede tener esa capacidad de diseño? Esas son las evidencias externas. Y nosotros creemos en las dos. Pero la mejor es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eficaz. Y luego dice, aquí tenemos algunos ejemplos de estas evidencias. No son todas las evidencias que existen. Hay muchas más. Pero por razones de tiempo y espacio, incluimos estas evidencias que son muy importantes. Pasamos a la siguiente hoja. Evidencias internas en la palabra de Dios que fundamentan nuestra fe en Dios, en Jesucristo y en la Biblia. Por favor, Adrián Méndez, ayúdanos con ese párrafo. Yo te digo hasta dónde. Yo te paro cuando ya crea que leíste lo suficiente. Por favor. Dice, el punto A. Sí. Respecto a las evidencias internas, dice, los hechos que respaldan las afirmaciones de Jesucristo. Jesucristo declaró afirmaciones serias y determinadas respecto de sí mismo. Determinantes. Determinantes respecto de sí mismo. Afirmó ser Dios mismo. Y afirmó también que Él es la verdad y que por medio de Él podemos conocer la verdad, que Él venía a mostrarnos a Dios, al Dios verdadero, y que la Biblia es la verdad. ¿Esas evidencias qué son? Dice, pero, ¿cómo se llaman esas evidencias, hermanos? Ahorita pregunto a todos. Internas. Correcto, ahí están las evidencias internas. Ahora, vamos a dejar que lea un poco más y regresamos a 2 de esas citas después. Sigue, Adrián, pero. Pero, alguno dirá, cualquier persona puede afirmar ser o decir la verdad. Eso es cierto, pero ¿cómo probamos que alguien está diciendo la verdad o no? ¿Cómo podemos estar seguros de la veracidad de las afirmaciones de una persona? Para hacerlo, hay que seguir el mismo procedimiento que se sigue en las cortes o en los juzgados. Para encontrar la verdad, esto es, la realidad de lo que sucedió, lo que es cierto o lo seguro, se hace una investigación y con base en las pruebas o evidencias que surgen, se va encontrando la verdad y se desechan las hipótesis o suposiciones. Pero para llegar a la verdad, los investigadores requieren despojarse de prejuicios o ideas preconcebidas y observar los hechos tal como son. Hasta allí por el momento. Ahora regresamos todos a Juan 10:24. Juan 10:24, que es la primera cita de las que no le pedí todavía a Adrián que leyera esas citas. Entonces vamos a regresar a donde están las citas. Y la primera que vamos a leer es Juan 10:24. Juan 10:24. Juan Carlos Centeno, por favor, léenos Juan 10:24 y unos cuantos más. Yo te detengo. Sí, claro, pastor. Dice Juan 10:24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué sigue? Yo y el Padre, uno somos. Otra vez esa parte. Yo y el Padre, uno somos. Hasta ahí, Juan Carlos. Ahora, otro voluntario que me haga el favor de leer de mismo Juan. Juan, pero ahora el capítulo 1. Versículos 14 y 17. Juan 1, 14 y 17. No al 17, sino 14 y 17. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todo lo que acabamos de oír, lo que se leyó, ¿qué son? Evidencias, ¿qué son? Internas. Internas, porque se están probando con la palabra del Señor. Ahora vamos a seguir en el párrafo que está abajo, donde dice, todavía en medio de donde estaba leyendo nuestro hermano, para hacerlo, ya se leyó esa parte, ¿verdad? Para hacerlo hay que seguir el mismo procedimiento, ya se leyó, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, pastor. Ok, entonces, Juan Carlos Centeno, sigue leyendo el párrafo que dice, aunque siempre ha habido. Sí. Fuerte, por favor. Aunque siempre ha habido jueces que niegan la verdad e investigadores que la traten de manipular, la verdad, lo real o lo seguro, sigue existiendo y la verdad puede ser encontrada por aquellos que la buscan con toda honestidad. Así que si Jesucristo dijo la verdad y Él mismo es la verdad, ¿qué hizo para probarlo? ¿Qué evidencias nos dejó? Aquí tenemos algunas. Y la primera me emociona, hermanos. Jesucristo vivió una vida limpia. Jesucristo no solo fue ejemplo de una vida limpia, Él tuvo una vida santa, libre de cualquier pecado, sea de omisión o comisión. Vivió la clase de vida que ningún ser humano ha vivido ni podrá vivir. Sus seguidores lo atestiguan. Pedro escribió acerca de Cristo, miren lo que escribió Pedro, el cual no hizo pecado. ¿Qué más no hizo? Ahí está, hermanos. Ni se halló engaño en su boca. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. ¿Cómo? Justamente. ¿Quién está diciendo todo eso? ¿Quién escribió todo eso? Pedro. ¿Quién de ustedes me dice cómo murió Pedro? En una cruz, pero... ¿Cómo dice la historia que murió Pedro? Realmente Cristo se lo dijo. De cabeza. Sí, yo lo creo. No lo dice así la Biblia, porque la Biblia no quiso hablar abiertamente respecto a eso. Pero Cristo le dijo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y luego dice el Evangelio, esto dijo para dar a entender de qué muerte habría de glorificar a Dios. Y al decirle extenderás tus manos, hablaba de la cruz. ¿Por qué estoy comentando esto, hermanos? Porque el que está dando este testimonio, ahí va el testimonio de nuevo. Pedro está hablando de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este hombre que habló así de Cristo, ese hombre que fue perseguido por hablar así de Cristo, llegó hasta la misma muerte de cruz porque sabía que lo que había dicho era Cierto. cierto. Era verdad. Era verdad. Exactamente. Exactamente. Yo les he preguntado a muchas personas, usted, si predicara una mentira, sabiéndolo usted que es mentira, ¿estaría dispuesto a llegar a la muerte por predicar esa mentira? ¿O teniendo tiempo de parte de esas autoridades le darían chance para desdecirse, para arrepentirse? Y siempre la gente ha contestado, no, yo me arrepentiría, porque no voy a dar la vida por algo que sé que no es cierto. Pero Pedro dio la vida por algo que él sabía que era verdad. Hay un punto ahí abajo donde dice, Pedro escribió, y luego Juan escribió. ¿Ya lo vieron? Juan escribió. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, déjenme decirles algo. Pocos pasajes sobre la divinidad de Cristo hay como este. No quiero decir que la Biblia escasea. Lo que quiero decir que este texto es tan grande. Hay muchos textos sobre la divinidad de Cristo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la divinidad de Cristo, hermanos? De que Jesucristo es Dios. Correcto, exactamente. Cuando tengan esa respuesta, así como el hermano la dio y otros la han dado, denla con vigor, denla. Cuando ya lo tenga en la puntita de la lengua, sáquela rápidamente, como Pedro hacía, ¿se acuerdan? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué decía Pedro? Pues... Tú eres el Cristo. El Hijo de Dios viviente. Pues, yo opino, así decía Pedro, que tú eres, no sé si lo voy a decir bien, pero tú eres pues el Hijo de Dios. No, cuando Pedro oyó que Cristo dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro contesta, repicando como una campana, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. A ver, la prueba, el examen. Carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que acabas de decir es una roca, Pedro. Edificaré mi iglesia sobre Cristo mismo. Qué tremenda porción. Por eso dice aquí abajo, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pocos textos así de claros y de contundentes como este. Repito, no hay pocos textos. Estoy diciendo pocos como este, porque dice al final, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En qué cita está eso, hermanos? ¿Ya lo vieron? ¿La cita? Primera de Juan 5:20. Eso, primera de Juan 5:20. Sus más fieros enemigos no encontraron ni palabra ni hecho del cual acusarle con razón. Lo vigilaron, lo pusieron a prueba varias veces, presentaron contra él testigos falsos, pero no pudieron comprobarle a Cristo nada malo porque no lo había.
Nadie ha tenido tal estatura moral, tal rectitud en el mundo. Ha habido gente muy buena en este planeta, gente que ha hecho mucho bien y que ha destacado por sus virtudes y sus obras, pero todos ellos y sus acciones se quedan muy lejos, son muy pequeños ante la estatura del hombre perfecto. O sea, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. El que me está contestando bastante lo voy a recomendar para un premio especial. Gracias por estar al alba. Página número 3. ¿Vamos bien o yo escribieron más en mis hojas? Vamos bien. La número 3 sería lo que dice la letra Doble I. doble I. Doble I. Doble I, correcto. Gerardo Carreón, ¿tienes una copia de las hojas? Sí, sí, pastor. Ayúdanos con la doble I, por favor. Y yo hago los comentarios. Sí. Dice, las obras de Jesucristo fueron congruentes. Sus hechos prueban su veracidad. Él dijo que venía a servir al hombre y lo hizo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dijo que venía a cumplir la ley de Dios y lo hizo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él dijo que venía a cumplir, no su voluntad, sino la del Padre, y lo hizo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sus hechos, sí. Sus hechos, dijiste al principio, prueban su veracidad. Y terminaste con el texto de Juan 6:38. Esta porción está clara, pasamos a la otra. Sus hechos milagrosos confirman que Él es Dios. Cuando lleguemos a los ejemplos de los milagros, les voy a dar unos segundos para que los lean conmigo. Al cabo son cortitos. Así, voy a empezar yo. Sus hechos milagrosos de Cristo, hermanos, recuérdenlo, confirman que Él es Dios, pues usó su poder para hacer cosas que solo Dios puede hacer. Algunos ejemplos. El primero, juntos. Calmó la tempestad, demostrando poder sobre el clima. ¿Qué demostró cuando calmó la tempestad? Poder. Pero específicamente su poder ¿sobre qué? Sobre el clima. Sobre el clima. Segundo, convirtió el agua en vino. Poder sobre la materia. O sea, ¿quién puede transformar un agua normal en un vino con un sabor añejo según los que lo bebieron en ese momento especial? Otro ejemplo, alimentó a 5,000 mostrando poder creador. ¿Por qué? Porque de pronto en lugar de unos panes y unos cuantos peces, había suficiente para 20,000 personas aproximadamente. Otro ejemplo de otro milagro, resucitó muertos usando su poder sobre la muerte. El otro milagro, sanó enfermedades. Sus curaciones eran de problemas congénitos, no eran susceptibles de curación psicosomática, como por ejemplo, sanó leprosos y regeneró miembros, sanó a mancos, además de ciegos, cojos, paralíticos y muchos enfermos. ¿Qué otro milagro se da? Y son unas cuantos nada más.
Caminó caminó sobre sobre el mar, valiéndose de su poder sobre la gravedad. echó fuera demonios. Echó fuera demonios, evidenciando así su poder sobre quién, Satanás. sobre Satanás. Allí vale la pena decir amén, hermanos. Amén. Cristo tiene poder sobre el diablo. amén. El diablo no tiene, hermanos, sobre ti ni sobre mí ningún poder más que el que tú le quieras ceder o conceder o dar. Si tú le dejas, por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo. Digamos ahí donde estoy. A Jesús no le vemos ejecutando milagros para su propio beneficio personal, egoísta, ni lo vemos tratando con prepotencia al hombre. No lo vemos hablando precipitadamente, ni reaccionando desmedidamente. Tampoco lo vemos contradiciendo con sus hechos la misión que venía a realizar, sino que observamos que todo lo que hizo estaba en concordancia con su misión. Sus acciones estaban en armonía con su carácter de mansedumbre y humildad de corazón. Por sus hechos podemos saber que es sincero, confiable, es seguro, no falla ni fallará. Una lectura detenida y cuidadosa de los evangelios, libre de prejuicios o predisposición, mostrará a cualquier persona que el Señor Jesús es Dios y mostró su veracidad en los hechos. Y para cerrar esta hoja dice, ¿y qué decir de su influencia benéfica en el mundo? Su influencia que ha durado mucho tiempo, casi 2000 años. No puede tener tal influencia en el mundo una persona incongruente, inconstante, voluble o poco franca, por más que esa persona posea carisma, habilidades u otras virtudes. La influencia de Jesucristo es permanente porque Él es la verdad y vivió la verdad. El punto siguiente, con letras negrillas, le vamos a pedir a nuestro hermano Julio Bello que nos haga el favor de guiarnos en esa lectura y luego quiero explicar algunas cosas. Las previsiones de Jesucristo se han cumplido. Y Jesucristo decía la verdad respecto a las profecías, previsiones o predicciones que hizo. Era fácil probarlo. Solo había que esperar que se cumplieran o no. En Jesucristo vemos que cada una de sus previsiones se cumplió tal como Él las había dicho. Algunos ejemplos. Prometió a un hombre adulto que nació ciego que si se lavaba el lodo que Jesús le había puesto en los ojos en un estanque cercano, recibiría la vista. Y cuando el hombre fue y se lavó, recibió la vista. Prometió a Marta de Betania que su hermano Lázaro, quien tenía ya 4 días de muerto, resucitaría, y así fue. Predijo su muerte, sus sufrimientos y su resurrección en varias ocasiones a sus discípulos, y cada una de las cosas que dijo que le pasarían se cumplió. Estas previsiones o profecías se refieren a asuntos que nadie más podía saber. Correcto. ¿Continúa, pastor? Sí. Nada más reafirmé lo que estabas leyendo, lo reafirmé. Perdón, repito. Estas previsiones o profecías se refieren a asuntos que nadie más podía saber y que estaban fuera de cualquier control humano, como para que alguien llegara a armonizarlas o manipularlas. Él sabía lo que iba a suceder porque Él conoce el futuro, porque es Dios.
Gracias, hermano. Bien leído. Con el énfasis correcto. ¿Qué puede hacer? Yo me pregunto, hermanos, ¿qué puede hacer cualquier persona ante esta evidencia que Julio Bello nos ha leído tan claramente? ¿Qué puede hacer una persona cuando lee el Evangelio de Juan? A propósito, no sé si cada uno de los que tengo enfrente en esta noche ya leyó enterito el Evangelio de Juan. Quiero pensar que sí, pero por si no, te estás perdiendo el Evangelio más completo de los 4 evangelios y el que más realza la divinidad del Señor Jesucristo. Desde el capítulo 1, terminen este texto conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo. Y es en el mismo Juan 1, cuando Juan el Bautista lo presenta a Cristo delante de todos, cuando viene caminando y les dice a todos: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo. Ojalá que si alguien no ha leído completito todo Juan, a ver, quiero hacerles un examen corriendo. En 20 segundos les hago un examen. 20 segundos. Y usted deme la respuesta antes que otro se arranque. ¿Cuál es el tema de Juan capítulo 1? El tema general de Juan capítulo 1. ¿El verbo hecho carne? Correcto. ¿Cuál es el tema general de Juan capítulo 2? Las bodas de Canaán. Sí, señor. ¿Cuál es el tema específico de Juan capítulo 3? Jesús y Nicodemo. El nuevo nacimiento, más bien, pero es correcto decir Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 4, ¿cuál es el tema, el centro de ese capítulo? Jesús y la mujer samaritana. A quien le dio el agua. A ver. El agua viva, es veloz. Ahorita no es cuestión ni de memorizar ni de buscar. Vamos bien, está contestando bien. Juan capítulo 5, ¿cuál es la temática? El paralítico de Betesda. Correcto. Juan capítulo 6. La alimentación. De los 5,000. Juan capítulo 7. Incredulidad de los hermanos de Jesús. De los hermanos de Jesús. Sus hermanos, sus medios hermanos no creían en él. ¿Cuál es el tema del capítulo 8? La mujer adúltera. Sí, y también Jesús, la luz del mundo. Y Juan capítulo 9. No le estoy preguntando solo a una hermana, pero qué bueno que ella me está contestando bastante. Es para todos, a lo mejor no lo expliqué. Juan capítulo 9, ¿de qué habla? El ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento sanado, no dejado ciego. Juan capítulo 10, ¿de qué habla? La parábola del redil. El buen pastor. Jesús el buen pastor. La parábola del redil es correcto también. Juan capítulo 11. Muerte de Lázaro. Resurrección de Lázaro. Juan capítulo 12. Jesús es ungido en Betania. Correcto. Juan capítulo 13. Habla del servicio del Señor Jesucristo cuando lava los pies a sus discípulos. Eso. Si yo os he lavado siendo vuestro maestro, etcétera. Juan capítulo 14. Jesús es el camino. Sí, y también la esperanza de la morada eterna. Juan capítulo 15, hermanos. La vida verdadera. La vida verdadera. Juan capítulo 16. Cuando se despide de ellos y les habla de la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Juan capítulo 17. Tremendo. Jesús de la oración, que ora por sus discípulos. La oración intercesora. Juan capítulo 18, 19 y 20 y 21. Arresto de Jesús. Todo el proceso de la muerte, sepultura, resurrección, glorificación de Cristo. Amén. Amén. No sé cuántos me contestaron. Ahora vamos con Ezequiel.
40 y tantos capítulos. ¿Listos? No. Se salvaron por hoy. Ok, entonces, ¿hasta dónde llegamos en la parte que nos leyó Julio? Terminamos el 3. Punto 3. El punto 3. Estamos en la página 4 entonces, ¿verdad? Sí. ¿Con qué parrafito terminaste, Julio? Por favor. Seguiría: Jesucristo resucitó de entre los muertos, pastor. Eso es lo que seguiría. Así Miguel es. Esquivel. Sí, pastor. Ayúdanos con Jesucristo resucitó de entre los muertos. Sí, pastor. Por favor. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Sin embargo, la más grande prueba de su divinidad y veracidad es que Él se levantó de entre los muertos como lo había prometido. Jesús murió en el Gólgota, hecho comprobado por amigos y enemigos, tanto así que fue sepultado por sus conocidos en un sepulcro nuevo, dentro de un huerto, y sus seguidores se dolieron de su muerte, pero se sorprendieron maravillosamente cuando encontraron su tumba vacía, y luego cuando le vieron resucitado de entre los muertos, como él se los había predicho a sus discípulos desde tiempo atrás. Así lo vemos en Mateo 20, 17 al 19 y Juan 10, 14 al 18. Adrián Méndez, haznos el favor de leernos Juan 10, 14 al 18, donde hay una profecía ahí también. Es una de las citas que está ahí. No tenemos mucho tiempo para leer tantas citas preciosas. Pero ojalá que todos los que estudian un curso así, revisen después las citas. Juan 10, 14 al 18, por favor. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrán un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Nadie me las quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el tema central de esas palabras que leyó nuestro hermano? ¿Quién me contesta? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál? El buen pastor. No, bueno, sí habla del buen pastor, pero ¿cuál es el tema, la profecía que está dando? Que él podía poner su vida y tomarla, que él iba a resucitar. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Que él tiene, Lo que iba a pasar. ¿Qué iba a suceder? De su La crucifixión. Correcto, su profecía sobre su muerte y todo lo demás que acompañaba eso. Y la última parte dice: con esto Jesús prueba finalmente que es Dios y que sus palabras son ciertas, seguras, dignas de confianza. Estamos hablando de certidumbre, hermanos, en esta lección, que no nos van a decepcionar, que son fieles, pero que también prueba que puede cumplir todo aquello que ha prometido y que lo cumplirá. Así lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 28. No lo vamos a leer, pero el 1 Corintios 15 es el gran capítulo de la resurrección. El gran capítulo de la Resurrección. De la resurrección de Cristo. Cuando les pregunten, 1 Corintios 15 es un gran capítulo. ¿Cuál es su temática? La resurrección. Cuando les pregunten, 1 Corintios 13 es un gran capítulo. ¿Cuál es su temática? El amor. El amor. El amor. Y así sucesivamente.
Dice la letra B abajo, la Biblia es la palabra de Dios porque Jesucristo lo dijo. Eso me encanta, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo enseñó que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad. Así lo vemos en estas porciones. En Marcos 7, 10, Marcos 7, 10 y 13. Una hermana voluntaria que lo lea, por favor. Marcos 7, 10 y 13. Son 2 versículos de Marcos 7. Yo, pastor. Sí, por favor. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Bien. Invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesucristo enseñó que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad. Así lo vemos en estas porciones. Cuando está contra las tradiciones y a favor de lo emitido solamente por la palabra de Dios. Pasamos a la otra página. Y aquí viene algo sorprendente, algo precioso. Esta sería razón suficiente para confiar que la Biblia proviene de Dios. Tenemos la palabra del hombre perfecto que es Dios y quien es la verdad y que demostró con sus hechos ser así. Pero miren, en la letra C, la Biblia es la palabra de Dios porque sus profecías se han cumplido. La Biblia es la palabra de Dios porque sus profecías se han cumplido. Yo les digo una cosa. Si alguno de ustedes se atreve en estos días, ya ahorita estamos dándole un repaso a una lección extensa que realmente necesitaba 4 horas para hacerlo. Y nos dieron menos de 2 horas. Y aún así está difícil porque hay mucho que analizar. Pero aquí me tengo que detener un poquito. Si alguno de ustedes se propone agarrar esta parte que estamos ahorita, la letra C, donde dice, la Biblia es la palabra de Dios porque sus profecías se han cumplido. ¿Oyeron bien? La Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué? Sus profecías se han cumplido. Porque sus profecías se han cumplido. Exactamente. El que agarre esta porción, esta parte larga que está aquí, que termina hasta el final de la hoja número 5, yo les puse número. El que lo agarre y lo lea por lo menos 7 veces, le va a dar una riqueza de contenido que se llama apologético, para estar preparados cuando haya ataque doctrinal. Le va a dar un contenido en que usted va a agarrar a la persona y lo va a zarandear y le va a hacer ver su error y después lo va a poder ayudar. Miren nada más este contenido. Oren por esta garganta para que lo pueda hacer bien. La Biblia es la palabra de Dios porque sus profecías se han cumplido. Las profecías bíblicas son específicas y en muchas de ellas se dan los detalles. Se han cumplido de manera minuciosa y detallada. La autenticidad y veracidad de los profetas como mensajeros de Dios descansaba en el cumplimiento de las mismas. Ahí se da Jeremías 28:9 y Deuteronomio 18. La Biblia tiene 3 clases de profecías. Oigan bien. La Biblia tiene 3 clases de profecías. 1, profecías referentes al futuro Mesías. 2, profecías referentes a las naciones gentiles. Y 3,
profecías referentes al pueblo judío. Muchas de esas profecías ya se han cumplido puntualmente y otras esperan cumplimiento. Por ejemplo, en la vida de Jesucristo se cumplieron ya. Deben poner la letra I sesgadita. Ya, se cumplieron ya. Más de 300 profecías. Estas fueron escritas cientos. Voy a leer de nuevo esa parte. En la vida de Jesucristo, en la vida, solamente en sus 33 años de estar en la tierra, se cumplieron ya más de 300 profecías. Estas fueron escritas cientos de años antes. Algunas de ellas se escribieron 1000 años antes de Cristo, como por ejemplo, su pasión, el sorteo que los soldados hicieron de su ropa y sus sufrimientos en la crucifixión, asuntos que encontramos predichos en el Salmo 22, precioso salmo, y también la vívida, o sea, descrita de una manera sorprendente, vívida descripción de su muerte que encontramos en Isaías capítulo 53. 53. Para mí, el capítulo más amado de toda la Sagrada Escritura. Isaías 53. Hay una orden que mi esposa tiene, que si yo muero primero, debe leerse por favorcito Isaías 53, esta tarde o esa noche. Isaías 53. Le debo a ese capítulo bendiciones tremendas en más de 650 campañas, en Semanas Santas, bendecidas por Dios, en desayunos evangelísticos, describiendo la muerte de Cristo. Es mi capítulo favorito. Examínelo y haga lo suyo también. En el pueblo judío se han cumplido muchas profecías, como por ejemplo, la profecía de la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, cosa que sucedió en 539 antes de Cristo, aproximadamente 160 años después de que Isaías escribiera dicha predicción. Estaba profetizado también que Ciro devolvería libertad a los judíos que habían sido llevados a Babilonia por Nabucodonosor II y que mandaría que la casa de Dios en Jerusalén fuera reedificada. Esto fue predicho por Isaías en Isaías 45 y se cumplió cientos de años después, como lo registra Esdras en el capítulo 1 al 4 y 6, 3 al 5. Otro ejemplo es la predicción que Jesucristo hizo acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, misma que encontramos en Lucas 21. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, dirigidos por Tito, tomaron la ciudad y destruyeron el templo, causando una gran matanza. Y muchas de las profecías respecto a las naciones vecinas de Israel también se han cumplido, como por ejemplo las profecías de los imperios mundiales que registra Daniel capítulo 2 y capítulo 8, así como la predicción de la destrucción de la ciudad de Tiro, donde dice que quedaría como una peña lisa, misma que se registra en Ezequiel 26, cosa que ejecutó cientos de años después Alejandro Magno. Imagínense, Alejandro Magno, con la toma que hizo de ese lugar, cumplió la profecía que Dios había hecho y sus ejércitos. Sin duda que el cumplimiento. Sí. ¿Cómo crees? Sin duda que el cumplimiento de todas estas profecías es garantía segura de que las profecías que faltan se cumplirán. Muchas de las profecías bíblicas
no podrían haber sido escritas, ni aún después de los eventos predichos. No se puede evadir el poder de las profecías cumplidas. No se puede evadir el poder de las profecías cumplidas. ¿Quieren leer conmigo ese medio renglón? No se puede evadir el poder de las profecías cumplidas. ¿No estaban allí? Vamos a leer esa partecita. No se puede evadir el poder El poder de las profecías cumplidas. Son prueba de que viene de alguien que conoce el fin desde el principio. ¿Quién es ese que conoce el fin desde el principio? Dios. Ok, estamos supuestamente en la página 6 y le voy a pedir a Juan Carlos Cerrato que lea esa parte que dice: la Biblia es la palabra de Dios por su unidad y concordancia. ¿Es correcto? Claro que sí, pastor. Dice, la Biblia es la palabra de Dios por su unidad y concordancia. Escrita por lo menos por 40 escritores distintos, de diferente nivel social y de diferente profesión. La mayoría de ellos nunca se conocieron. Fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años, en 3 lenguas distintas, hebreo, arameo y griego. Fue escrita en diferentes épocas y en países alejados miles de kilómetros. La Biblia también fue escrita bajo diversas circunstancias, en tiempos de paz y tiempo de guerra, en tiempos de prosperidad y en tiempos de persecución. Además, la Biblia contiene toda forma de escritura literaria. ¿Qué puede esperarse de un libro con todas estas características? Pues esperaría que tuviera múltiples variaciones, discrepancias, contradicciones y falta de unidad. Sin embargo, vemos en la Biblia una unidad maravillosa. Todas sus partes concuerdan. Tiene principio y fin. No hay contradicciones. Amén. ¿Cómo explicamos esto? Sino que una mente unificadora, controladora y formadora se hallaba detrás de todos los escritores. Esa es la mente de Dios. Esa parte de un buen libro la escribió Rubén Torri. Ahí está su nombre, su apellido, en 1900, ¿qué dice? 86. 86. Torri. Cuando uno tiene datos como estos, fíjese nada más los datos. Qué lástima que no se pueda leer 3 veces por el tiempo. Pero cuando uno tiene estos datos, yo recuerdo una vez que una persona estaba atacando en una testificación por Cristo que hice, no predicación, sino en un lugar, una testificación delante de 2 o 3 personas. Y uno de ellos era muy conflictivo y trató de hacerme trastabillar y hacerme quedar mal. Y empezó a tratar de denigrar la Biblia y me dijo qué credenciales tenía la Biblia para que lo exaltáramos como un gran libro. Y me acordé de una enseñanza que nos dieron en la escuela bíblica con un poder basal, un poder fundamental fuerte. Y me acordé y lo saqué a relucir y les dije, mira, dime qué libro que tú conozcas, ya que estás argumentando contra la Biblia y la estás menospreciando, dime qué libro que tú conozcas tiene estas características. La Biblia fue escrita en diferentes lugares geográficos. La Biblia fue escrita en diferentes idiomas y traducida después
a por lo menos 1200 idiomas y dialectos. La Biblia fue escrita en diferentes estados de ánimo en que estaban sus escritores humanos. Fue escrita en diferentes idiomas: hebreo, griego y partes del Antiguo Testamento en arameo. Y fue escrita por hombres de diferentes culturas y de diferentes lenguas. Y le di 3 o 4 puntos más y le dije, y cuando tú la lees, si es que ya la leíste, y ahí yo fui el que ataqué, y le dije, lo cual dudo, dime qué libro tiene esas características que llenan lo que se llama unidad, como cuando te pones un guante de una mano de tu número, y le hice así como cuando mete uno la mano en el guante y cierra el puño, y tú dices, es de esta mano este guante. ¿Qué otro libro tiene esas características? Preséntamelo. Y guardó silencio. Y cuando un adversario guarde silencio, ¿sabes qué hay que hacer? No irte sobre él, sencillamente decirte, yo me habría quedado igual que tú sin respuesta, porque la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Agarré las palabras de Napoleón Bonaparte. Increíble, pero Napoleón dijo esto: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Y la persona dejó de atacar. Claro, después no hay que seguir atacando nosotros también o yéndonosle encima, sino hablarle con otro tono de voz para que él reconsidere las cosas y analice. Lo que estamos viendo en esta lección, y ojalá que alguien la termine después, porque no la vamos a terminar hoy, pueda extraer. Ustedes tienen estas 11 hojas, tienen oro molido en su casa. Una tarea para leer y leer y leer, en lugar de que leamos Tarzán, Tawa, ¿cómo se llamaba el otro? La familia Burrón. No, creo que no era del tiempo de ustedes, ¿verdad? No, Calimán. Calimán. ¿Se acuerdan de Calimán? Pero no es el tema de hoy. Ahora sí, viene Héctor con su punto que nos va a leer. Sí, hermano. Héctor, Juan Carlos, perdón. Héctor es la ley, causa y efecto, hasta abajo. Sí. Entonces, sería ahorita Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Serrat. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora sí, vamos, Juan Carlos. El siguiente punto, ¿verdad? Sí. Evidencias externas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál te di? El D, pastor, y hay después continúa evidencias externas, el inciso A y el punto I. Correcto, vamos. Ok. Evidencias externas que fundamentan nuestra fe. Evidencias de la existencia de Dios. Dios ha dejado evidencias de su existencia. La Biblia es muy clara en esto. Solo hace falta estar dispuesto a considerarlas. La misma Biblia afirma esta realidad en porciones como estas. Salmo 19, 1 al 6 o Romanos 1, 18 o 23. La creencia universal en un Dios. Esto está comprobado por las investigaciones arqueológicas. Aún en los pueblos más antiguos y remotos, existe la creencia en un ser superior. Las historias y leyendas más antiguas emiten el concepto original de un solo Dios, el Creador. La creencia de la existencia de un ser supremo o seres para con los cuales el hombre tiene responsabilidad moral ha estado presente desde la antigüedad. Esta idea procede de dentro del hombre. Nadie se la enseñó. Es innata. Procede de la intuición racional. No procede de la razón, la tradición o las escrituras.
Es un efecto universal, pues sucede en América, Asia y África, mismo que debe tener por necesidad una causa universal, o si no sería un efecto al que no podríamos asignar causa alguna. Esto señala que la causa es que Dios existe. Amén. Esa era la parte que tú tenías, ¿verdad? Sí, pastor. Nos faltó la parte de arriba, ¿verdad? La de la Biblia, ya la leí, pastor. La palabra de Dios por su unidad y concordancia. Sí, pero no la has leído en voz alta, ¿o sí? Sí. ¿En voz alta? ¿La vuelvo a leer? Ajá. No, está bien. Ahora viene Héctor con la ley de causa y efecto. Así es, hermano. Por favor. Les leo esta sección. Dice el punto 2, la ley de causa y efecto. Dice así, no puede producirse un efecto sin ninguna causa. Por ejemplo, nosotros no vinimos al mundo por nosotros mismos. Nuestros padres biológicos nos concibieron. Si eso no hubiera sucedido, no estaríamos aquí. Nuestro nacimiento es el efecto y la causa fue la unión sexual de nuestros padres que nos concibieron. Esta ley se está cumpliendo en todo el universo. Los efectos, consecuencias o resultados que suceden en el mundo siempre se originan en algo que los causó primero. Ningún efecto se origina por sí mismo. El Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Amén. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, pero el énfasis está en Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El universo y nosotros mismos somos resultados de alguna causa. El universo tuvo un comienzo, o sea, es el efecto de algo, es la consecuencia de algo, y algo tiene que ser un comienzo, debe haber sido causado u originado por otra causa, pues nada se origina por sí mismo. Si volvemos en el tiempo para saber cuándo se originó el universo, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que en algún punto hubo una causa sin causa. O sea, alguien que no tuvo origen. Amén. Fue el que causó el efecto universo. Este es Dios. Dios es eterno, no fue creado. Si fuera creado, no podría ni sería Dios. Por lo tanto, el universo fue causado por otra cosa, y esta causa es Dios. Aquí viene la cita del autor Little en 1994. Y respecto a esto, hermanos, yo quisiera hacer 4 comentarios muy breves. Uno, que una de las formas como en la filosofía se cierra esta idea de Dios es que Dios es la causa incausada de lo causado. Correcto. Así se le llama, causa incausada de lo causado. Es la única, la única persona, es la única persona a la que se le puede aplicar esto. Causa incausada de lo causado. Al universo no se le puede aplicar, al famoso Big Bang que la ciencia menciona, no se le puede aplicar, solamente a una personalidad divina se le puede entender como causa incausada de lo causado. Es su naturaleza. Otra cosa que quisiera yo comentarles es, hablando porque la ley de causa y efecto es una ley de la ciencia. La ciencia se basa en eso y alguien descubrió o describió que todo efecto tiene una causa. Y lo que les quiero decir al respecto es que Dios es el creador de la física y no la física creó a Dios. Esta ley de la causa y efecto se da porque en la creación Dios la generó. Dios hizo que todos los efectos dieran una causa. Y eso lo podemos ver en la Biblia, hermanos, porque en Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser juzgado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, Dios diseñó la ley de la causa y efecto. Otro comentario que les quiero hacer es que Dios es mayor a la ciencia, porque la ciencia solo estudia y describe lo que Dios previamente creó.
Entonces, la ley de causa y efecto fue hecha por Dios y después fue descrita por la ciencia. Y esa ley de causa y efecto la usamos desde la ciencia para probar la existencia de Dios. Y finalmente les quiero decir que grandes científicos como Einstein reconocieron la existencia de Dios. Hay citas de científicos como él. Él en alguna ocasión dijo, Dios no juega a los dados, hablando precisamente de que había una armonía en el universo. Eso es. Entonces bueno, la ciencia es buena, pero la ciencia es un intento del hombre por describir la creación de Dios. Y entonces la ciencia, en muchos casos, llega a la conclusión de la existencia de Dios como el causante de todo el universo. Gracias, Héctor. Gracias, Juan Carlos, por su participación. Y luego llegamos entonces al punto que está ahí, que se llama el orden y diseño claramente visibles en el universo. El orden y diseño claramente visibles en el universo. Todos los diseños implican un diseñador. Existe un gran diseño en el universo, por lo tanto debe haber un gran diseñador del universo. Ese diseñador inteligente es Dios. Ahí están nuestros hermanos escritores que nos respaldan con su investigación. Mientras mayor es el diseño, mayor es el diseñador, más complejidad. Complejidad, siempre recuérdenlo, por favor, por si hay alguien que no había visto el uso de esa palabra. Yo creo que sí, pero por si hay alguien. La complejidad es la manera en que a veces la gente no se puede explicar cómo algo está formado, por lo complejo, por lo difícil de su naturaleza. El universo goza de una complejidad que, por no entenderlo, el hombre ha escogido el camino fácil de decir, se hizo solo, se hizo espontáneamente. Pero eso no se lo creerías a un relojero al que le preguntes tú, ¿cuántas piezas tiene un reloj? Me lo dijo un relojero en Argentina y se me olvidó después el número de piezas. Pero me hablaba de más de 38 piezas que un reloj tiene, un reloj de mano, de caballero, tiene adentro. Entonces, cuando yo le pregunté eso, yo le dije, ¿qué posibilidades habría de que una persona meta cada una de esas piezas de ese reloj, las separe y las meta en una pequeña revolvedora, como la revolvedora de cemento, pero para un reloj chiquita la revolvedora, donde se esté moviendo las 39 o 40 piezas de un reloj, se están moviendo por 120 años. Y si me da tiempo de vivir esos 120 años para abrir la revolvedora, y la abro y encuentro un reloj ya armado solito, haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Quién me va a creer eso? ¿Usted me lo creería? ¿Se armó solo? Da risa eso. Entonces, la complejidad del universo, la complejidad de lo creado, nos habla de la existencia de una mente unificadora que solamente responde a un precioso nombre, Jehová Dios, nuestro creador. Estamos en el orden, diseño claramente visibles en el universo. Mientras mayor es el diseño, mayor es el diseñador. En la parte de abajo hay infinidad de ejemplos en la naturaleza que nos hablan del supremo e inteligente diseñador divino, tales como la estructura del agua, la ubicación de nuestro planeta en el sistema solar y la maravilla del cuerpo humano.
La casualidad o el azar no pueden formar un orden así. Luego entramos a la parte que dice la conciencia moral del hombre. Esta es otra parte que te recomiendo mucho, leer y releer y analizarlo, así como Héctor analizó su párrafo. Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Las leyes presuponen o requieren un dador moral de la ley. Por lo tanto, debe haber un supremo dador moral de la ley. Las leyes morales son distintas de las leyes naturales, pues las leyes morales prescriben lo que debe ser, esto es, cómo debe conducirse el hombre, en tanto que las leyes naturales solo describen cómo funciona el universo. Las leyes naturales no las inventó el hombre solamente las ha descubierto. Noten eso. Las leyes naturales no las inventó el hombre solamente las ha descubierto. Pero las leyes morales surgieron de una conciencia moral que hay en el hombre. ¿De dónde vino esa conciencia moral? El hombre de todas las épocas y culturas ha considerado como malas las mismas cosas y ha sentido la necesidad de establecer leyes. Tiene una noción del bien y del mal. Tiene una conciencia. Abran sus Biblias en donde se nos habla tan certeramente por el apóstol Pablo de la conciencia. Romanos 2, 14 al 15. Vuelvo a buscar a Julio Bello para que nos haga el favor de leernos Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Pero si tienes una Biblia contigo, hermana y hermano, búscalo también para que lo vayas constatando. Romanos 2, 14 y 15, donde habla de la conciencia. ¿Qué dice, hermano Julio? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, estamos delante de una porción de juicio. Pablo está hablando que algún día, cuando Dios juzgue los pecados de todos los que rechazaron a Cristo, delante del trono blanco va a ser eso. Apocalipsis capítulo 20, no lo busquen ahora. Cuando Dios juzgue todo lo que el hombre hizo y guardó en secreto, que nadie lo supiera, que nadie se enterara, nadie me vio. Yo armé el asesinato de fulano de tal, de manera que lo hice tan minuciosamente planeado, con tanta sabiduría, entre comillas, o conocimientos, que nadie lo va a saber. Pero en la presencia de Dios, los secretos de los hombres van a ser manifiestos. Así que si no has cerrado tu Biblia, Julio, otra vez léenoslo, por favor, y ahora lo van a escuchar con más ganas los hermanos. Romanos 2, 14 y 15. Oigan bien. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Allá se va a saber quién mató a Kennedy. Allá se va a saber un día quién mató a Colosio. Y todos los asesinatos que se llamaron crímenes perfectos
se van a resolver y todos los pecados por medio de la conciencia del hombre. Dios va a apelar a eso y va a dar a conocer los secretos que están escondidos recónditamente en la conciencia de los hombres. Entonces, eso me habla de un Dios vivo y verdadero. Dice abajo, ¿quién puso esa noción en el hombre? La respuesta es que un Dios moral puso la conciencia moral en el hombre. Llegamos a lo que yo llamo la página 8. El testimonio de la arqueología confirma la historia bíblica. Cuando tú ves esa página, tú dices, esto sería muy cansado de leerlo. Vamos a leerlo entre 3 y vamos a ver que no es tan cansado como podamos. A lo mejor con esto cerramos, porque no quiero enviarlos muy tarde. Ha sido un día de mucha actividad. Ya después los hermanos nos dirán cómo arreglar, qué consejos darles para que terminen de revisar su lección. Dice en la letra B, en lo que es la página 8, el testimonio de la arqueología que confirma la historia bíblica. La arqueología confirma la historia bíblica. Voy a leer el primer párrafo grande y después Adrián lee desde donde dice, existen más de 25,000 lugares. ¿Ya lo viste, Adrián? Sí, pastor. Existen más de 25 lugares. Sí. Y ese párrafo, esa parte tiene 3 parrafitos. Eso vas a leer. Y luego, Juan Carlos Centeno va a leer el resto. Sí, pastor. Mucha atención, no va a haber tiempo de explicar minuciosamente cosas, pero está explícito de la mano del maestro que lo escribió, está explícito. O se fueron conjuntando algunos párrafos de escritores interesantísimos. Comienzo. El testimonio de la arqueología que confirma la historia bíblica. La arqueología nos da un claro entendimiento del testimonio y mensaje bíblico y nos capacita para comprender el marco en que éste se desarrolló. Profundiza nuestro entendimiento de la palabra de Dios al darnos información del contexto histórico de los acontecimientos registrados, de manera que la escena bíblica aparece ante nuestros ojos con mayor claridad, lo cual permite que su mensaje cobre aún más realce para quienes la estudiamos. Además, los descubrimientos arqueológicos benefician al testimonio bíblico, confirmando ante los demás datos que se han considerado dudosos. En este sentido, la arqueología confirma la autoridad de la Biblia en cuestiones históricas. ¿Quién sigue? Dice el afamado. No, no es cierto. Te dije desde existen, ¿verdad? Sí, es correcto, pastor. Bueno, el afamado arqueólogo Nelson Gluck dijo, ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho una referencia bíblica. Vean esto. Y esto tiene fuerza, porque la persona que lo escribió no es precisamente un cristiano. Y sin embargo, él dice, ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho una sola referencia bíblica. Muchos son los hallazgos que confirman declaraciones históricas de la Biblia con detalle exacto o claro esquema. Ahora sí. Existen más de 25,000 lugares geográficos que muestran alguna relación con el periodo del Antiguo Testamento. Pocos se han explorado. La Biblia los menciona y se ha comprobado su existencia.
Se han encontrado antiguas inscripciones y documentos en el Medio Oriente, en especial en las naciones vecinas a Israel, en los cuales se mencionan a reyes de Israel y de las naciones vecinas, así como sus conquistas, confirmando los relatos bíblicos como exactos. Se han excavado y se continúan excavando lugares bíblicos. Dichas excavaciones son una fuente para comprobar las narraciones bíblicas. Se han encontrado que las narraciones bíblicas coinciden con los descubrimientos. Existen muchos documentos antiguos relacionados con la época del Nuevo Testamento, inscripciones en piedra o cerámica, papiros en textos escritos, cacharros de alfarería llamados ostraca, inscripciones en monedas, escritos de historiadores contemporáneos, entre otros. Estos documentos confirman muchas de las narraciones del Nuevo Testamento. Los gobernantes mencionados, la distribución política que describe, las costumbres de la época y muchos hechos históricos específicos que están registrados en el Nuevo Testamento. Correcto. Aunque todavía hay muchos hechos históricos que la Biblia menciona que no han sido confirmados por los descubrimientos arqueológicos, solo es cuestión de esperar los nuevos descubrimientos. Los nuevos hallazgos siempre han confirmado las Escrituras. La preocupación que debemos tener cuando escuchamos alguna noticia sobre descubrimientos arqueológicos en tierras bíblicas es con las interpretaciones que los investigadores hacen de los descubrimientos, pues en muchos casos son personas cuyas interpretaciones de los descubrimientos no favorecerán al cristianismo debido a sus creencias personales. Siempre debemos fijarnos en los hechos y dejar a un lado las suposiciones o hipótesis que le agregan algunos científicos. Juan Carlos Centeno. Sí. ¿En qué año entraste al instituto? Entré en el instituto en el 2014, pastor. ¿Y saliste? El año pasado. Quiero hacerte justicia. Sí. Y decirte que mejoraste tu lectura, así tu lectura en voz alta y todo, muchísimo desde aquel tiempo hasta ahora. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Me da gusto como alumnos del instituto que le echaron ganas y tenían un poquito de dificultad a leer en unidad y todo eso. Bueno, todos los que han leído esta noche han hecho una buena lectura. Es importante cuando los que somos predicadores nos paramos delante de 20 o de 4 o de 1000 a leer un trozo de las Escrituras. Ese trozo debe estar bien releído, bien preparado, sobre todo si es el Salmo 139, por ejemplo, que termina con aquella expresión tan bonita que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando no titubeamos, cuando no confundimos una palabra con otra, como han leído bien los varones en esta noche, y no me acuerdo si leyó alguna hermana, pero han leído bastante bien. Me acordé de ti porque en aquel tiempo te costaba un poquito en la unificación de la lectura, pero vamos súper bien. Te animo, ¿eh? Gracias, pastor. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Entonces vamos a cerrar. Yo por mi parte voy a cerrar ahí en la página 9, donde dice en la letra C: la Biblia es la palabra de Dios porque ha sobrevivido a través del tiempo. Chiquito este párrafo, pero picoso. La Biblia es la palabra de Dios porque ha sobrevivido a través del tiempo.
Lo que el hombre ha hecho, el hombre lo puede destruir. Sin embargo, 19 siglos de ataque feroz, persistente y decidido no han podido destruir la Biblia. A pesar de todo, la Biblia permanece. Amén, hermanos. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cómo ha podido un libro tan atacado sobrevivir a través del tiempo? Si fuera un libro humano, se habría hundido y habría sido olvidado desde hace siglos. Pero como contiene no solo la sabiduría de Dios, sino su poder, se han cumplido más maravillosamente las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Dónde está eso? Mateo. Mateo 24:35. A ver, cierren conmigo otra vez ese párrafo con esa cita de ese renglón. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará. Mateo 24:35. Eso. Luego dice la letra D, la Biblia es la palabra de Dios porque tiene poder para cambiar las vidas. ¿Ha cambiado tu vida la palabra de Dios, hermano? Amén. Amén. Lógicamente, no somos perfectos, ni es una excusa decir que no somos perfectos. Es una verdad, pero no somos los mismos yo no soy el mismo de hace 53 años que conocí a Cristo como mi Salvador. No soy el 54 años atrás, no soy el mismo. No soy lo que debiera ser, dijo un pensador cristiano, pero ya no soy lo que fui. Eso es bonito, grábenselo. No soy lo que debiera ser, pero ya no soy lo que fui. Entonces ha habido cambios en nuestras vidas. La Biblia es la palabra de Dios porque tiene poder para cambiar las vidas. Millones de personas en el mundo, incluyéndonos, han sido transformados para bien por el mensaje de la Biblia. No hay otro libro que pueda cambiar así a las personas que reciben su mensaje. Hemos sido testigos de cómo el poder de la palabra de Dios ha cambiado a las personas de manera que han dejado vicios penetrantes, malas actitudes, continúan malas actitudes continuas, han tenido control sobre un carácter irrefrenable, han rescatado sus matrimonios y familias, han perdonado ofensas profundas, han superado culpas, traumas, temores y angustias, se han convertido en personas de bien, bondadosas, amables y generosas, cuando antes no eran, entre otras muchas cosas. El Espíritu Santo hace la obra de regeneración en el individuo que cree en Jesucristo como Salvador, de manera que nos convierte en nuevas personas. Juan 3:3, 2 Corintios 5:17, Tito 3:4-6. ¿Qué puede causar tales cambios sino solo el poder de Dios obrando en aquel faltó allí que acepta el mensaje comunicado por medio de este libro de Dios, la Biblia? Hemos visto algunas de las evidencias que sostienen nuestra fe. Ojalá que cada cristiano se interese por investigar más de las evidencias internas en la palabra de Dios y las evidencias externas, pero no solamente para adquirir conocimiento, sino para confiar más en el Señor. Aprender todas estas y otras evidencias nos hará cristianos más confiados, pero sobre todo nos ayudará
a dar testimonio y esperanza y los demás en medio de este mundo de escepticismo e incredulidad. Pero concluyamos estudiando una realidad importantísima para que nuestra fe sea viva, no muerta. Y se refiere al punto que ya no nos da tiempo ver, que es la fe verdadera y provechosa se muestra por medio de los hechos. De aquí faltan 3 hojas todavía, entonces voy a dejar este tiempo a Gerardo Carrión para que él nos diga cómo se va a tratar si este material va a ser leído y estudiado en casa. Si es así, va a requerir de mucha disciplina. Y si no, de otra forma. Pero antes, quiero contarles un testimonio de 3 minutos que les va a animar mucho, hermanos. ¿Me están oyendo bien todos? ¿Va bien la comunicación? Sí, pastor. Muy bien. Muy bien. Pastor, todo bien. Bueno, ustedes nos han oído, nos han escuchado a todos los pastores en estos prácticamente 6 meses, no sé cuántos llevamos de la pandemia, desde marzo o desde febrero parte. ¿Qué sería? ¿Cuántos meses serán, hermanos? Desde marzo, pastor. Marzo, 20 de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses. septiembre y casi octubre, ¿verdad? 7. 7 meses. Ustedes nos han llegado a escuchar a los pastores decir cuando predicamos y hacemos la invitación, puesto que lo estamos haciendo por internet, por YouTube, no tenemos comunicación directa con la gente, solo nos oyen, no sabemos quiénes están oyendo la palabra de Dios en ese culto de miércoles, de domingo en la tarde o domingo en la mañana. Lanzamos las redes del evangelio a veces y hacemos una invitación, si la han oído ustedes así, si tú estás visitando este mensaje, si tú lo estás oyendo, si alguien te invitó a su hogar a escuchar, ¿han oído eso, hermanos? Sí. Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Cuando decimos eso, porque estamos apelando por si en ese momento hay en una casa un visitante o un familiar de la hermana o hermano de esa casa donde está oyendo el mensaje de cualquier culto. Entonces decimos, si tú estás oyendo ahí y me has comprendido cómo es la salvación y le quieres abrir tu corazón a Cristo, haz esta oración. ¿Lo han oído, hermanos? Sí, pastor. Bueno, luego nos quedamos con la esperanza de que algún día alguien oiga eso. Y así yo me preguntaba, espero en Dios que lo que estamos predicando alcance a algunos, aún sin verlo nosotros. Hace 3, 4 días me vi envuelto en un funeral. Falleció nuestro hermano Agustín Díaz. Alguno lo recordará, que hace muchos años venía a la iglesia. La familia me llamó y nos invitó a acompañarlos. Tomamos nuestras precauciones como toda persona en estos tiempos y nos fuimos. No fui invitado a predicar, fui invitado al funeral en esa noche. No falleció por el COVID, sino por 93 años de edad y complicaciones de su salud. Y estuvimos ahí con la familia, su hija, nuestra hermana Tere, una hermana llamada la hermana Tere Díaz. Y estábamos allí cuando viene el hijo de la hermana y nos presenta a su novia y dice, hermano, mi novia quiere decirle algo. Me dijo así. Y yo le dije sí, y dice, fíjese lo que me dijo. Yo abrí mi corazón a Cristo
en una predicación que usted estaba dando por internet. Cuando nos dijo eso, mi esposa y yo nos emocionamos mucho y nos dimos cuenta el alcance que tiene la palabra de Dios. Amén. Amén. Luego dijeron, por favor, haga una oración por nosotros. Y allí, dentro de funerales modernos, allí hice una oración en círculo pequeño. Pero después, antes que toda la gente se fuera, la hija del que partió me dijo, hermano, ¿nos puede dar algunas palabras de la Biblia? Y aunque yo no iba con la mente de predicar, lo tuve que hacer con mucho gusto. Abrí mi Biblia, les hablé 20 minutos de Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Hice la invitación para aceptar a Cristo después de 20 minutos y como 9 personas levantaron sus manos para aceptar a Cristo. Amén. Amén. Este es Amén. el poder de la palabra de Dios. Y todavía no sabemos cuántos más se han convertido en un culto en casa, viendo el mensaje y oyéndolo. Tengamos confianza en Dios y en la influencia que tiene la Biblia, de cerca o de lejos. Predique quien predique, con tal de que el que predique sea un varón de Dios que conoce a Cristo. No cualquier secta, no cualquier iglesia, sino alguien que tiene varones que predican la palabra en verdad. Entonces dejamos esa parte allí en la página 9. Hermano Carreón, listo. Danos instrucciones. Muchas gracias, pastor, por apoyarnos, por instruirnos, ayudarnos a estudiar este importante tema. Amén. Muchas gracias. Y bueno, realmente lo que falta es un punto. Es el punto marcado con el número 6, ¿verdad? El que quedaría pendiente. Y yo quisiera comentar esto para concluir esta sesión. Hemos estado viendo diferentes elementos. Ahorita vamos en el número 7, corresponde a la fe. Estos elementos están relacionados con lo que necesitamos para desarrollar una vida creciente y victoriosa. Y en específico este elemento de la fe, pues bueno, el tema es extenso y si queremos tener una vida creciente y victoriosa, como lo es el tema general, y que también creo que sí lo queremos todos, es un elemento que debe estar en nosotros y no debe estar simplemente ahí, estar estancado, sino que debe ir creciendo, recordando lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 17:5, cuando le dijeron, aumentanos la fe. Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe, ¿verdad? Les regresó en la pregunta, la responsabilidad que tenemos nosotros de que la medida en que nosotros entendamos estos elementos que vimos hoy, estas verdades, estas realidades históricas, internas de la Biblia, pues va en esa medida a crecer nuestra fe. Entonces, en ese sentido depende también en gran parte de nosotros de que esa fe pues vaya siendo fortalecida y vaya creciendo, hermanos. Entonces, la sugerencia es esta, o la indicación sería la siguiente. Como parte de nuestro tiempo de devoción de esta semana, les invito a que estudien este punto que faltó y en la sesión del sábado próximo nos reunimos vamos a tener nuestra reunión de preguntas de este tema
Y ahí en nuestro programita abriremos un espacio, unos minutos, para repasar y tocar algunos puntos de este último punto que quedó pendiente. Qué bueno, hermano. Sí, y ahí también podremos incluso resolver dudas. Entonces les invitamos a que, o les invito y les animo a que en esta semana tenemos varios días para que lo distribuyamos durante la semana y repito, lo estudiemos y el sábado nos vemos para esa sesión de preguntas de este tema y antes de eso repasar un poquito, incluso hay una sección por ahí de una exploración bíblica que será parte también de esa sesión el sábado, donde compartiremos ahí nuestras respuestas y abriremos el tiempo de preguntas, si les parece bien, y así concluimos este tema el próximo sábado con esa sesión. ¿Sí? Y que incluso está invitado el pastor Enoch para que... Gracias, hermano. Su agenda le permite, pues pudiera estar con nosotros y ahí respondiendo algunas preguntas que tuvieran los hermanos de este tema, pues tan importante, ¿verdad? Que es la fe. Entonces, pues no me quedaré más que agradecerles. No sé si hay alguna otra indicación, ¿verdad? Entonces, con eso, bueno, con esto nos despedimos, hermanos, y les animamos, repito, a que esta semana tengamos este estudio sumamente importante para nuestro avance y crecimiento en madurez cristiana, hermanos. Amén. Nos dio gusto, hermanos, saludarlos y verlos nuevamente. Amén. Gracias, pastor, nuevamente. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad que me dan. Gracias. Es una bendición. Gracias, hermano.